Revelado, la increíble reacción de una limpiadora transforma a un millonario y lo hace llorar. Alejandro, un magnate en el vertiginoso mundo de los negocios, caminaba con paso firme por el vestíbulo de su lujosa mansión, con su traje a medida resaltando su estatus. El brillo de su éxito lo envolvía, pero había una sombra que siempre lo seguía, la soledad. Su vida era un constante desfile de reuniones y cenas exclusivas, donde las risas eran superficiales y las conexiones, frías. Cada mañana, al salir de su hogar, sus ojos se topaban con los de María, la limpiadora que luchaba por sobrevivir en un mundo que parecía habérsele olvidado. Su sonrisa genuina contrastaba con la dureza de su trabajo. Alejandro la veía y en ocasiones sentía un vacío, una sensación de que había algo más allá de las transacciones, más allá del oro y la plata. Sin embargo, siempre se marchaba antes de que sus pensamientos alcanzaran la profundidad de su propia angustia. Un día, un escándalo estalló en su imperio. Un susurro de corrupción empezaba a carcomer los cimientos de su riqueza. La tensión lo hizo actuar como un hombre herido, tratando de aislar sus emociones, de mantener el control mientras el mundo que había construido se desmoronaba a su alrededor. En medio de esa tormenta, un destello de lucidez apareció en su mente. Era la mirada de María. Aquellos ojos que, a pesar de las adversidades, desprendían una fuerza que desafiaba toda lógica. La angustia dentro de Alejandro creció. Se hizo evidente que la frialdad con la que había enfrentado su vida ya no era suficiente. Esa mañana, mientras María limpiaba las ventanas con precisión casi ritual, su mirada se encontró con la de él de nuevo. Era como si el universo hubiera dispuesto ese encuentro, como si María tuviera algo que decir. Repentinamente, Alejandro sintió que una grieta se abría en su blindado mundo de insensibilidad. María, con el valor que solo la desesperación puede otorgar, comenzó a relatar su historia. Habló de su madre, de las dificultades que había enfrentado, de su viaje a esta ciudad en busca de un futuro mejor. Alejandro escuchaba, ambivalente. Sus palabras resonaban en su interior, burbujeando emociones que había enterrado hace mucho tiempo. El eco de su relato se convirtió en una llamarada que iluminó la penumbra de su vida. Nosotros no tenemos riquezas ni lujos, pero somos ricos en amor, decía María con un brillo en sus ojos. A medida que hablaba, Alejandro experimentaba un crescendo de emociones, una mezcla de desesperación y vergüenza. ¿Qué había hecho para desconectarse de la humanidad? La presión de sus decisiones pesaba sobre sus hombros como una losa. El miedo a perderlo todo era abrumador, pero al mismo tiempo, no podía sacudirse la sensación de que había algo más valioso que su imperio, la dignidad de las personas que lo rodeaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento de máxima angustia llegó cuando las lágrimas comenzaron a asomarse en los ojos de Alejandro. Sintió la necesidad de actuar, pero una parte de él permanecía atrapada en la duda. Todo lo que había conocido y valorado se estaba desvaneciendo. Las palabras de María resonaban en su mente, pero la pregunta persistía: ¿podría ser suficiente un cheque para mitigar la culpa que sentía? ¿Sería capaz de reconectarse con lo que realmente importaba? Así, con la cabeza llena de confusión y el corazón latiendo en su pecho, Alejandro se enfrentaba a un futuro incierto, donde la historia de su vida y la de María apenas comenzaban. Aquella noche, Alejandro se encontraba solo en su oficina, rodeado de informes financieros que ya no parecían tener sentido. Los números bailaban en su mente confusa, pero había un asomo de claridad en su corazón. Miranda, su asistente, tocó la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. Su mirada era de preocupación. «¿Está todo bien,
señor?, preguntó. Él suspiró, desechando momentáneamente el peso de su imperio. No, Miranda. No está bien, respondió con voz temblorosa. Se dio cuenta de que, por primera vez en años, necesitaba hablar. Quería compartir sus dudas, su reciente encuentro con la realidad que lo había golpeado contra la pared. Pero, al instante, se contuvo. La soledad había sido su refugio y, al mismo tiempo, su prisión. Podía permitirse abrirse a otro ser humano. Esa mañana, el eco de las palabras de María seguía resonando en su mente. La afirmación de que eran ricos en amor le dio una nueva perspectiva. Quizás, en su frenético ascenso hacia la cima, había olvidado lo que realmente importaba. Se sentó erguido, decidiendo que debía actuar. Buscó su teléfono y marcó el número de un contacto que había mantenido en la sombra durante demasiado tiempo, un antiguo amigo de la universidad, un abogado que había abandonado el camino corporativo en busca de un propósito más elevado. Al otro lado de la línea, la voz de Eduardo sonó cálida. Alejandro, ¿cuánto tiempo sin saber de ti?, exclamó. Después de algunos intercambios superficiales, arrancando risas nerviosas, Alejandro se atrevió a ser vulnerable. Necesito tu consejo sobre un tema delicado. Estoy lidiando con un escándalo que está afectando mi empresa, pero siento que mi mayor problema soy yo mismo. Eduardo escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando Alejandro finalmente terminó su relato, su amigo dejó caer una frase que se sentó pesadamente sobre su corazón. A veces, Alejandro, el verdadero escándalo somos nosotros. La desconexión que permitimos que se instale en nuestras vidas. Aquella verdad resonó con tal fuerza que Alejandro sintió que una parte de él se quebraba. Con el tiempo apremiando, tomó una decisión: debía enfrentar a su equipo directivo. Ya no podía ser un líder distante. Para ganarse el respeto que deseaba, necesitaba mostrar vulnerabilidad, abrir el espacio para que otros compartieran sus historias. Esa tarde, se convocaría una reunión. Cuando llegó al salón de conferencias, el ambiente era tenso. Todos eran conscientes del tema que estaba en el aire, miradas nerviosas se cruzaron y susurros flotaban. Se sentó al borde de la mesa, dejando su imagen de magnate a un lado. Inhaló hondo y, con la voz firme, comenzó a hablar de las verdades que había evitado. Hoy les hablaré de mi fracaso, declaró. Las reacciones fueron variadas, algunos se miraron entre sí, otros mostraron escepticismo. De pronto, sintió un estremecimiento interno. Era como si cada palabra lo desnudara emocionalmente. Siguió hablando de su desconexión, sus errores y la necesidad de encontrar el retorno a la humanidad. A medida que su sinceridad penetraba la sala, notó que algunos miembros de su equipo escuchaban con la cabeza agachada, mientras otros levantaban la mirada. El silencio era un testigo poderoso. Sin embargo, sintió una resistencia en el ambiente, como si algo continuara bloqueando el camino hacia un verdadero cambio. La pregunta latente permanecía en su mente: ¿podría abrir realmente su corazón a comerciales que habían sido meros números hasta ese momento? ¿Era capaz de construir un puente hacia sus empleados, o continuaría el ciclo de aislamiento que había instaurado? Mientras la reunión avanzaba, sintió que la tensión aumentaba. Era un momento crucial, un punto de inflexión que definiría su camino. Miró a su equipo, viendo tanto frustración como curiosidad en sus rostros. Sabía que necesitaba algo más que palabras, necesitaba acción. Fue entonces cuando su mente se iluminó con la idea de involucrar a su equipo en una nueva misión, un proyecto humanitario que pudiera cambiar la narrativa de su empresa. Hagamos algo, no solo hablemos de nuestras fallas, propongamos soluciones reales. Vamos a ayudar a quienes lo necesitan. La respuesta fue un murmullo de sorpresa. El desafío estaba lanzado, pero el camino había comenzado. Alejandro dejó el salón de conferencias sintiendo un leve atisbo de esperanza, pero una nueva inquietud latía en su interior. Había elegido el camino más difícil, y ahora, con cada decisión que tomara, enfrentaría la incertidumbre de si realmente podría cambiar el rumbo no solo de su vida, sino también de su negocio.
Todo estaba en juego y el verdadero reto había empezado. Mientras sus pasos resonaban en el pasillo, una idea inquietante florecía en su mente. ¿Estaría preparado para enfrentar las consecuencias de su decisión? La semana siguiente fue un torbellino de emociones para Alejandro. Levantar el peso de su propia vulnerabilidad fue un acto que consume más energía de lo que había imaginado. Se encontró atrapado entre el deseo de ser un líder auténtico y el miedo a que su equipo se aprovechara de su apertura. Pasaban los días y la idea del proyecto humanitario era la única luz que lo mantenía conforme con su propia vacilación. Los planes se estaban formulando, pero Alejandro aún lidiaba con lo que había planteado en la reunión. Para su sorpresa, varios miembros del equipo comenzaron a idear propuestas. Había surgido un grupo entusiasta que estaba dispuesto a comprometerse, pero la voz interna que solía aconsejarlo seguía interrumpiendo. ¿Es esto realmente lo que quieres? ¿O simplemente es un intento de hacerte sentir mejor? Cuestionaba su mente mientras navegaba entre estas disonancias. Una tarde, visitó el salón de descanso, donde un grupo de empleados se encontraba reunido. Observando desde la distancia, se sintió tentado a unirse a la conversación, pero una vez más, el miedo lo detuvo. ¿Qué dirían si supieran realmente cómo he manejado las cosas?, pensó. Sin embargo, el impulso de ser parte de algo más grande que sí mismo lo atrajo, y al final, se acercó con la intención de escuchar. Fue entonces cuando escuchó a Julia, una de las limpiadoras, hablar sobre su vida. Sus palabras, llenas de determinación, contaron la historia de un padre que cada día luchaba para mejorar la vida de su familia, y de cómo el dinero apenas alcanzaba. A pesar de su situación, ella sonreía con una fuerza que irradiaba amor, solidificando el lazo más potente entre ella y los suyos. Alejandro sintió una oleada de humildad en su corazón. Decidido a no quedarse en la sombra, Alejandro se sentó junto a ella. Disculpa, Julia. He estado escuchando. Tu historia me impactó. ¿Cómo podemos ayudar a otros que enfrentan batallas similares?, formuló, a su vez nervioso por ser aún un desconocido en esas áreas emocionales. Julia lo miró con sorpresa, y un rayo de esperanza brillante cruzó su rostro. Lo que necesitamos son programas en los que podamos involucrar a las familias que trabajan aquí, no solo en la limpieza sino también en la gestión. Hay mucho potencial que nunca se ha considerado, respondió, mientras sus ojos chispeaban con la sinceridad de un sueño compartido. Esa conversación marcó un antes y un después para Alejandro. La profundidad del sufrimiento de Julia, a la vez que su fortaleza, le proporcionó una revelación crucial. Cada persona tenía una historia que contar. En lugar de ver a su equipo solamente como empleados, comenzaba a ver a cada uno como partes vitales del tejido que formaba su empresa. De regreso a su oficina, la idea de un programa de empoderamiento cobraba vida. Deseaba no solo involucrar a los empleados, sino también a sus familias, creando un espacio donde todos pudieran compartir y aprender unos de otros. Pero también era consciente de que la implementación de este programa requeriría no solo recursos, sino un verdadero compromiso de su parte. ¿Sería capaz de mantener este nivel de conexión que ahora estaba comenzando a vislumbrar? Mientras esbozaba ideas y escribía propuestas, sintió que una vez más se desmoronaba su antiguo yo. Sin embargo, sabía que el verdadero desafío no era solo lanzar un proyecto, sino permanecer firme ante las adversidades que acecharían inevitablemente. Caminando por los pasillos, notó cómo la atmósfera comenzaba a cambiar. Un nuevo sentido de unidad se palpaba en el aire, y aunque aún existía escepticismo, había un halo de curiosidad en el ambiente. Pero el eco de sus propias inseguridades seguía persiguiéndolo. Con cada paso hacia la transformación, una pregunta retumbaba en su mente: ¿podría soportar el juicio de sus superiores y salvar su carrera mientras lidia con este nuevo deseo de autenticidad? Esa inquietud lo llevó a sentarse con Eduardo otra vez, buscando nuevas perspectivas. No puedo dejar de involucrarme en este proyecto, pero estoy asustado de lo que pueda pasar. ¿Es mira bien o es un acto de desesperación? Eduardo, siempre perspicaz, le respondió: si te sientes así, Alejandro, es la señal de que estás en el camino correcto.
pero necesitarás un plan que resuene con cada decisión, cada paso que des. No te detengas por el miedo. Con la mente agitada, Alejandro miró por la ventana, viendo la ciudad atormentada con sus luces parpadeantes. Sabía que adelante había muchas decisiones cruciales y que cada una marcaría un cambio significativo. En el fondo, la realidad era inminente, el momento de la verdad ya estaba llegando, tenía que decidir si iba a arriesgarlo todo por un futuro diferente. El sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, proyectando sombras alargadas en los pasillos de la oficina. Alejandro todavía podía sentir el eco de la conversación con Julia resonando en su mente. Aquella simple interacción había encendido algo en él, una chispa de determinación que no había sentido en años. Crear un programa que empoderara a su equipo y sus familias se convirtió en una misión, pero también en una fuente de angustia. La jornada comenzó y, por primera vez, se sintió dispuesto a desafiar las reglas invisibles que lo habían mantenido cautivo. Al llegar al trabajo, decidió que discutiría su visión no solo con su equipo, sino con sus superiores. Hablar con ellos podía ser arriesgado, pero sabía que si quería que su idea floreciera, necesitaba su apoyo incondicional. En su oficina, mientras repasaba sus notas, se dio cuenta de que cada palabra debía ser perfecta. No puedo permitirme dudas, pensó. Sin embargo, la ansiedad se manifestaba en su cuerpo como una presión en el estómago, recordándole cada vez que titubeaba en el pasado debido al miedo y la falta de confianza. Por un momento, consideró retroceder, pero la imagen de Julia y su sonrisa llena de esperanza lo persiguió, como un estandarte de valentía. Durante la reunión con sus superiores, el ambiente era tenso. Alejandro expuso su visión, centrándose en las historias que lo habían inspirado. Las miradas de los asistentes variaban entre la curiosidad y el escepticismo. Algunos fruncían el ceño, mientras otros anotaban en sus documentos. Se sintió vulnerable, abierto al juicio. Como si el salón se estrechara a su alrededor, lo que antes parecía un espacio amigo se volvió opresivo. Este proyecto no solo beneficiará a nuestro personal, sino que construirá una comunidad más fuerte dentro de nuestra organización, defendió, tratando de transmitir la esencia de sus intenciones. Las historias de personas como Julia nos muestran que cada uno de nosotros tiene un potencial que no se ha explorado. Imaginemos que todos puedan presentar sus ideas y aportar a este esfuerzo colectivo. Una voz interrumpió su discurso. Era Fernando, un director crítico que había sido escéptico de las intenciones de Alejandro. Alejandro, estas iniciativas suelen ser solo palabras vacías. ¿Qué pruebas tienes de que esto funcionará? ¿Consideras siquiera el costo de implementación? Un sudor frío recorrió su espalda. La inseguridad amenazó con invadirlo. Sin embargo, al mirar a sus compañeros, sintió que el momento crucial estaba ante él. Es cierto, no tengo todas las respuestas en este momento. Pero si no intentamos, nunca sabremos lo que somos capaces de lograr. Estoy dispuesto a arriesgarme por un futuro donde cada voz tenga un lugar y un propósito, respondió, sorprendiendo incluso a sí mismo con su seguridad renovada. Cada palabra parecía colocarse con precisión, desafiando sus antiguas dudas. La reunión terminó sin una resolución clara, pero la semilla estaba sembrada. El ambiente cambió, y aunque Fernando había planteado un argumento duro, Alejandro había despertado un eco de interés entre sus colegas. Quizás no todos estaban convencidos, pero había algo que había cambiado, un aire de posibilidad fluyendo que antes no existía. Al regresar a su oficina, se sintió dividido. Había mostrado vulnerabilidad, había expuesto una parte de su ser que normalmente mantenía oculta bajo la superficie. Era un movimiento audaz, pero el temor a ser juzgado por su propia ambición seguía rondando tan cerca como una sombra. Tenía que seguir adelante, pero hasta donde estaba dispuesto a llevar esa autenticidad. Mientras escribía en su cuaderno, una idea comenzó a tomar forma. Participar no debería ser solo un deseo, debería ser una obligación de todos. Eso podría ser el verdadero camino.
Sintió que esa estrategia podría unir a su equipo, fomentar un compromiso no solo hacia sus propios intereses, sino hacia los intereses de los demás. La idea estaba ahí, pero había riesgos. Tenía que hacer algo diferente para asegurar que su visión no solo se escuchara, sino que despertara la misma pasión entre sus colegas. Si quería lograrlo, necesitaría aliados, y así, mientras la noche se cernía sobre la ciudad, Alejandro se dio cuenta de que no podía dar marcha atrás. La pregunta crucial seguía en pie: ¿podría mantenerse firme cuando todo se pusiera a prueba, o permitiría que las dudas lo hicieran retroceder? Justo cuando pensaba en su próximo paso, un mensaje emergió en su teléfono, cambiando el tono de la noche para siempre. Era una invitación inesperada que desataría la próxima tormenta. Cuando Alejandro vio el mensaje en su teléfono, su corazón dio un vuelco. La invitación era de un antiguo compañero de la universidad, Ricardo, quien se había convertido en un empresario influyente. El texto prometía un evento exclusivo donde se reunirían figuras del ámbito empresarial y creativo. Alejandro se sintió atraído y abrumado a la vez. La idea de presentarse en un entorno prestigioso donde todos serían expertos en sus campos le generaba ansiedad, pero también una chispa de emoción. La noche antes del evento, no pudo dormir. Se quedó mirando el techo, cuestionándose si realmente tenía algo que aportar en un lugar donde todos parecían haber alcanzado el éxito que él anhelaba. Se sentía como un impostor, aferrándose a una idea que para muchos podría parecer trivial. Pero el pensamiento de su proyecto emergió en su mente, otorgándole un propósito en medio de la oscuridad. A la mañana siguiente, se vistió con una atención meticulosa, eligiendo un traje que le quedara perfecto. De camino al evento, dejó que la música lo invadiera, buscando ese impulso que lo elevaba. Pero en cada semáforo en rojo, cada coche que lo rodeaba, su mente viajaba a sus temores más profundos. ¿Sería capaz de hablar con algunos de los mejores? ¿Cómo podría defender su visión entre personas que parecían haber dominado el arte de la persuasión? Al llegar, la atmósfera era electrizante. El local rebosaba de creatividad y casi podía tocarse el aire vibrante de la ambición. Mientras se adentraba, las conversaciones llenaban el espacio, cada grupo más animado que el anterior. Alejandro se sintió pequeño, un pez fuera de su hábitat natural. Poco después, se encontró con Ricardo. Su compañero, siempre carismático, le presentó a una serie de contactos. Alejandro, cuéntale sobre tu proyecto, le animó. Ante la inminente presión, un sudor frío le recorrió la espalda. Mientras tomaba la palabra, sintió como la confianza que había cultivado en el trabajo se desvanecía en un segundo. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Este era su momento para desafiar el escepticismo y, aunque a cada segundo sentía más miedo, decidió exponer su propuesta. Sus palabras fluyeron, y para su sorpresa, muchos se mostraron interesados. A medida que hablaba, el miedo comenzó a transformarse en energía. La velada se tornó en un intercambio de ideas vibrantes y conexiones productivas. Se encontraba en una zona de confort que nunca había imaginado alcanzar. Una mujer, que parecía ser una ejecutiva destacada, lo detuvo al final de su exposición. Alejandro, dijo, tu enfoque es refrescante, pero tienes que ser más específico en cómo implementarás la participación obligatoria. La gente necesita ver el valor tangible. Él asintió, comprendiéndolo como un reto. Esa criticidad quería decir que su idea tenía potencial, debía desarrollarla aún más. Mientras hablaba con ella, la conversación giró hacia el sentido de compromiso personal que tenía con su equipo. Entender que cada individuo tiene sus propios desafíos es fundamental para el éxito de cualquier proyecto, confesó, sin darse cuenta de que estaba revelando más de sí mismo. Sin embargo, la noche no solo trajo palabras de aliento. Un viejo conocido, Miguel, quien había sido parte de su círculo en la universidad, lo plantó en un rincón. En la mirada de Miguel había un escepticismo maligno. ¿Y tú? ¿Quién te crees para querer cambiar algo? Te veo soñador, Alejandro. ¿Realmente crees que esto tendrá impacto?
La inseguridad amenazó con abrumarlo, pero recordó la conversación con Julia, y esta vez su respuesta no fue titubeante. No pretendo ser un salvador, solo busco abrir oportunidades para otros. Eso es impacto para mí, logró pronunciar con más seguridad de la que sentía dentro. Al final de la noche, habiendo hecho conexiones inesperadas, Alejandro se marchó con un nuevo aire de resolución. Si quería que su idea prosperara, necesitaba aferrarse a su autenticidad, afinar su enfoque y buscar socios que compartieran su visión. Mientras conducía de regreso a casa, sintió como si una chispa interna se hubiese encendido. Justo cuando pensaba en cómo proceder, su teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje apareció: «Hola Alejandro, me gustaría hablar más sobre tu proyecto. Creo que tenemos un potencial que explorar juntos. Te espero mañana a las 10». Su corazón aceleró. ¿Quién era esta persona? ¿Podría realmente ser el aliado que necesitaba para llevar su visión más allá? La incertidumbre y la posibilidad de un nuevo comienzo se entrelazaban, una combinación perfecta para un nuevo desafío que lo empujaría a los límites de su crecimiento personal. El día siguiente, Alejandro despertó con una mezcla de expectativa y nerviosismo. La expectativa de la reunión con aquel contacto misterioso lo empujaba a prepararse meticulosamente. Decidió revisar su presentación, afinando detalles, anticipando preguntas críticas. Su mente repitió una y otra vez la frase de la ejecutiva del evento anterior: «La gente necesita ver el valor tangible». Con cada repetición, su determinación se fortalecía. Al llegar a la hora acordada, se encontró en una pequeña cafetería iluminada. La mujer que lo esperaba, cuya presencia emanaba un aura condescendiente y decidida, se presentó como Laura. Ella era una inversionista que había visto potencial en muchas propuestas, pero lo que la intrigaba de la de Alejandro era la pasión que él imprimía a sus palabras. Durante la conversación, él se sintió examinado. Cada pregunta que Laura le hacía era como un rayo que iluminaba rincones oscuros de su proyecto. Sus críticas, aunque directas, eran reveladoras. El impacto que quieres generar está bien, pero si la implementación no es clara, no hará eco en los demás, dijo mientras daba un sorbo a su café. Cada punto que tocaba resonaba en su mente, desnudando las debilidades que ocultaba con tanta dificultad. Alejandro decidió aprovechar esa oportunidad. No se detuvo ante el miedo, más bien, eligió confrontar sus inseguridades. Necesito entender cómo mejorar y cómo mi proyecto puede encajar realmente en el mercado actual. Tu experiencia puede iluminarme, contestó, buscando su complicidad, pero también abriendo su vulnerabilidad. En lugar de rehuir el desafío, se percató de que su autenticidad comenzó a brillar. Laura, al notar su disposición, se mostró más abierta. Juntos analizaron cómo su idea podría ser más tangible, más atractiva. Con cada corrección y sugerencia de ella, Alejandro sentía que un velo de incertidumbre se levantaba. Estaban creando algo juntos. Él se daba cuenta de que el crecimiento personal no solo radicaba en defender su idea, sino en aceptar ayuda y críticas constructivas. Sin embargo, el tono cambió abruptamente cuando, en un momento de franqueza, Laura le hizo una pregunta perturbadora: ¿qué estarías dispuesto a sacrificar por tu proyecto? Alejandro la miró, sintiendo que la pregunta iba más allá de lo profesional. Era un dilema moral sobre lo que estaba dispuesto a dejar ir para lograr su objetivo. Su mente se llenó de imágenes de noches en vela, de interacciones importantes perdidas por el desgaste de su propia inseguridad. ¿Qué estaba realmente dispuesto a soltar? La conversación terminó en un tono positivo, pero la pregunta de Laura lo acompañó todo el día. Mientras se alejaba de la cafetería, se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era construir su proyecto, sino also enfrentarse a su propia sombra, a los sacrificios que implicaría. Esa noche, decidió llevar un diario donde comenzaría a anotar las respuestas a la pregunta que lo obsesionaba. Cada página le permitiría explorar no solo sus deseos, sino también sus límites personales. Con cada entrada, empezaría a abordar una nueva dimensión de su vida profesional que hasta entonces había ignorado.
La autoexploración se transformaba en una herramienta necesaria para su crecimiento. Mientras escribía, su mente divagó hacia la conversación del día y hacia otra posibilidad. Si su idea comenzaba a tomar forma, ¿quién más estaría dispuesto a ayudarlo a realizarla? Su teléfono vibró otra vez, un mensaje sin previo aviso. Necesitamos hablar. Este proyecto es más grande de lo que crees. Mañana a las 3, en mi oficina. No falles. Al leerlo, una mezcla de anticipación y ansiedad lo invadió. ¿Quién más iba a entrar en su vida profesional y cómo cambiaría eso su camino? La incertidumbre de un nuevo encuentro se mezclaba con el deseo de descubrir qué estaba por venir. La mañana se presentó con una claridad inquietante y, al mirar la hora, Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. La reunión con Laura había despertado en él algo más que ambición, había llamado a su puerta un torrente de reflexiones personales. Los sacrificios que mencionó no solo implicaban renunciar al tiempo libre o amistades, sino algo más profundo. ¿Qué pasaría si su búsqueda de éxito le costara la felicidad genuina? En el trayecto hacia la oficina de Laura, su mente giraba en torno al dilema: ¿debería arriesgar relaciones significativas por sus sueños? En un arranque de autocrítica, comenzó a revisar mentalmente su agenda social, esa que había ido dejando de lado. Era un precio demasiado alto, pero, ¿y si la oportunidad que tenía enfrente valía la pena? La entrada a la oficina era elegante, y la atmósfera, cargada de profesionalismo. Alejandro respiró hondo antes de cruzar la puerta, recordando que cada paso que daba era un paso hacia su propósito, demostrar que su idea merecía ser vista y escuchada. Allí estaba Laura, sentada con otro contacto a quien no había visto antes. Era un hombre de apariencia seria pero intrigante que, al alzar la mirada, le dio una mirada evaluativa. Alejandro sintió que la presión aumentaba, el ambiente pesaba sobre sus hombros. Laura comenzó a hablar, explicando que el hombre a su lado era parte de un grupo de inversionistas que solo respaldaban proyectos con un potencial excepcional. Cada palabra que pronunciaba era una mezcla de desafío y posibilidad. Sé que has trabajado en la presentación, pero lo que necesitas ahora son datos que respalden tu visión. Quiero que pienses en esto como una conversación de crecimiento, le dijo Laura, y con eso, Alejandro sintió que se abría el campo de batalla. Durante la reunión, la conversación se tornó técnica, y cada pregunta que lanzaban no solo buscaba una respuesta, evaluaban su convicción. ¿Cuál es tu plan a largo plazo? ¿Cuál es tu visión personal detrás de este proyecto? Inquirió el acompañante de Laura. En ese momento, la memoria de la pregunta de sacrificio surgió nuevamente en su mente y lo obligó a reflexionar. Decidió ser honesto. No quiero perder mi esencia en este proceso. La realidad es que estoy aquí para aportar algo significativo, no solo para mí, sino también para quienes se verán beneficiados por mi proyecto. Si eso incluye ciertas renuncias personales, que así sea, pero no quiero perderme a mí mismo, afirmó, su voz firme sorprendió incluso a él. Laura lo observó con una mezcla de interés y satisfacción. Esa es una respuesta valiosa, pero necesitas ser más específico sobre cómo vas a mantener tu esencia intacta a medida que creces, le dijo. Alejandro sintió que la conversación empezaba a cambiar. Ya no solo le estaban preguntando por cifras y gráficos, estaban profundizando en el corazón mismo de su propuesta. A medida que la reunión avanzó, entraron en detalles específicos y cada vez se sintió más desenvuelto. Las respuestas fluyeron de un lugar de autoconfianza, un lugar nuevo donde se sentía capaz de articular su visión sin temor a ser juzgado. Al finalizar, el hombre a su lado sonrió. Tienes ideas valiosas, pero recuerda, no solo se trata de dinero. También es la pasión. Como un eco de la conversación anterior, la frase resonó en su mente. La autenticidad que había encontrado no solo debía quedar registrada en su diario, debía ser parte de la implementación de su proyecto. Mientras salía de la oficina, un resplandor de determinación lo invadía, sintiendo que había dado un paso sólido en su desarrollo personal. Pero la emoción del éxito era solo un vector hacia lo que estaba por venir. Un mensaje emergente interrumpió su satisfacción.
¿te gustaría unirte a nosotros? Este proyecto puede cambiar más vidas de las que imaginas. Hablemos. La inquietud se redefinía. Alejandro sabía que estaba al borde de otra revelación que podría llevarlo a un lugar aún más profundo de su propio crecimiento. ¿Estaba preparado para ello? El eco de la propuesta reverberó en la mente de Alejandro mientras se alejaba de la elegante oficina. La sombra de la duda se interponía entre su determinación y el camino que estaba a punto de tomar. ¿Unirse a este grupo significaba abandonar su esencia por completo? La promesa de cambiar vidas lo cautivaba, pero a un costo que aún debía evaluar. Su corazón latía con intensidad a medida que se refugiaba en la soledad del café cercano. La taza en sus manos temblaba ligeramente mientras absorbía la atmósfera a su alrededor. El bullicio de la gente, las conversaciones ajenas, lo llevaban a reflexionar sobre su vida. Había sido siempre un hombre que valoraba sus relaciones, su círculo íntimo. Estaría dispuesto a sacrificarse por un sueño que, aunque brillante, aún no era completamente suyo. Tomó su laptop y comenzó a trabajar en la presentación que había dejado en la oficina. A medida que organizaba sus ideas, su sistema de creencias empezó a tambalearse. Mientras reflexionaba sobre su visión, la imagen de su madre apareció ante él. Con su amor desbordante, siempre le había enseñado que la riqueza no solo es materia, sino también la calidad de las relaciones que cultivamos. Esa lección lo perseguía. Él vivía en un mar de contradicciones. De repente, una notificación le sacó de sus pensamientos. Un correo de Laura. He pensado en lo que dijiste. La pasión que mencionaste es clave, pero también debe estar respaldada por datos coherentes. Te invito a una reunión más amplia el próximo lunes, con el resto del equipo. Esta es tu oportunidad. El dilema cobraba vida. La invitación representaba una puerta que se abría, pero también un riesgo considerable. Decidido a hacer lo correcto, llamó a su mejor amigo, Miguel, quien siempre había sido un faro de sensatez. Durante la conversación, Alejandro encontró apoyo, pero también una perspectiva desafiante. Alejandro, mides demasiado. ¿Realmente consideras que no puedes mantener tu esencia y superar obstáculos? A veces, crecer implica despojarse de lo que no sirve, le dijo Miguel en tono conciliador. Las palabras lo atravesaron como un rayo, provocando un torbellino interno que lo empujaba a confrontar la raíz de su conflicto. Mientras la noche caía, el contraste en su mente se volvía palpable. Una parte de él temía el cambio, el posible desgaste de experiencias personales significativas. Sin embargo, la otra parte aclamaba crecimiento, una evolución que podría llevarlo a algo más grande que él mismo. Una pregunta emergió, ¿y si este era el momento de expandir sus horizontes, arañando la piel de sus propios límites? Durante todo el fin de semana, Alejandro se sumergió en la preparación. Cada dato, cada cifra, cada diapositiva se construyeron con el peso de su autenticidad. La presentación pasó de ser un mero ejercicio académico a un reflejo de su alma, un puente entre lo que era y lo que aspiraba a ser. Finalmente, llegó el día de la reunión. En el camino hacia la oficina, encendió su mente con pensamientos positivos. La confianza irradiaba en cada paso, pero en su interior se mantenía la inquietud. El potencial de la propuesta podría ser el catalizador que necesitaba, pero, ¿cómo definiría su éxito personal en todo este proceso? Cuando cruzó la puerta, la observación de Laura y el grupo de inversores lo envolvió en un abrazo de anticipación y desafío. A medida que iniciaba la presentación, el sudor brotaba en su frente, pero sus palabras fluían con claridad. Había un nuevo sentido de propósito en su discurso. Mientras mostraba sus ideas, la pregunta que se repetía en su mente era, ¿qué debo sacrificar, y a qué costo? Y justo cuando todo parecía fluir con armonía, una interrupción inesperada surgió desde el fondo de la sala. Era un miembro del equipo, que había estado sentados en silencio, levantando la mano, dispuesto a cuestionar lo que creía que era un enfoque superficial. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Había llegado el momento de enfrentar no solo a otros, sino también los miedos en su interior.
¿Podría sostener su visión contra viento y marea y defender aquello en lo que creía? La tensión en el aire era palpable, y Alejandro sabía que la respuesta que daría podría definir su futuro. La sala quedó en silencio. Alejandro sintió el peso de las miradas, cada par de ojos examinando no solo su propuesta, sino también su fortaleza como profesional. La intervención del miembro del equipo, un hombre mayor con una vasta experiencia, resonó en su mente. ¿Puede realmente cambiar algo que no entiende? ¿Cuáles son sus fundamentos?, había preguntado con una voz firme. Era un desafío directo que lo sacudió, aún así, la incomodidad fue como un impulso. Alejandro reconoció que esta confrontación no era solo externa, sino un espejo de su propia incertidumbre. Respiró hondo y decidió que la autenticidad sería su mayor aliada. Entiendo su preocupación, comenzó, con una claridad renovada. A veces, lo que percibimos como superficial solo es la superficie de algo más profundo aún por descubrir. Sintió cómo sus palabras comenzaban a resonar en la sala. A medida que continuó, Alejandro se dio cuenta de que no solo defendía su proyecto, sino que también se defendía a sí mismo. Habló sobre las motivaciones detrás de sus ideas, sobre su deseo genuino de crear un impacto positivo. Mencionó las lecciones aprendidas de su madre, de cómo las relaciones humanas podían ser catalizadores de cambio. Aquí, en esta sala, con estas personas, esa lección resonaba más que nunca. Poco a poco, dejó de preocuparse por lo que pensaban de él. En su mente, la pregunta de qué debo sacrificar, cambió. Ahora preguntaba, ¿qué puedo aportar? Las dudas retrocedieron cuando su enfoque pasó de defenderse a inspirar. Empezó a ver a sus oyentes no como jueces, sino como potenciales aliados en una misión compartida. La reunión parecía oscilar entre la hostilidad y la posibilidad. Algunos miembros del equipo comenzaron a asentir suavemente, un indicio de que su mensaje comenzaba a calar. Alejandro sintió un rayo de esperanza, pero eso no evitó que la voz del crítico aún retumbara en su mente. Su mirada se desvió hacia Laura, que anotaba fervientemente, pero no las cifras, parecía capturar su alma en esos apuntes. Terminó su presentación con una propuesta concreta, un plan de acción que trascendía los números. Aplicó su argumento: la pasión, sin dirección, es solo ruido. Pero la pasión aplicada, respaldada por datos y un equipo comprometido, puede cambiar la narrativa. Las palabras flotaron en el aire y se detuvieron en los rostros de sus escuchas. La sala estalló en un murmullo de debates y murmullos. El tono había cambiado. Alejandro se sintió ligero, como si una carga se hubiera aligerado en él. Había encontrado una voz que no solo era suya, sino que resonaba con la visión colectiva del equipo. Justo cuando las incertidumbres parecían disiparse, un instante tenso ocurrió. Laura, que había estado observando todo como una figura firme y neutral, tomó la palabra, su rostro inmutable. Alejandro, tu presentación ha sido interesante, pero tus convicciones se deben respaldar con acciones concretas. ¿Cuál es tu plan para abordar esas preocupaciones que ha planteado el crítico? Con el corazón en la garganta, Alejandro comprendió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Se sintió vulnerable, expuesto nuevamente ante la posibilidad de no contar con un plan suficientemente robusto. El mismo sentimiento que había invadido su ser desde la primera propuesta vuelve a manifestarse con urgencia. La reacción de Laura lo empujó a la realidad de que en el mundo profesional no hay lugar para la mediocridad. La pasión, aunque poderosa, necesita tácticas sustentadas. Precisamente cuando la brisa de optimismo soplaba en su dirección, se daba cuenta de que sería un gran reto equilibrar su idealismo con un enfoque práctico y factible. Mientras los murmullos crecen y el debate se vuelve acalorado, Alejandro siente que el tiempo juega en su contra. Se retira a su pensamiento interno, donde observa que, para avanzar, tendrá que fusionar su visión original con un enfoque claro y estructurado. ¿Estoy listo para llevar esta idea a su máximo potencial? Esa pregunta resonaba mientras eludiendo una respuesta que podría definir su camino. Sin embargo, en ese momento clave, se dio cuenta de que el crecimiento personal y profesional a menudo requiere una mezcla de pasión y pragmatismo.
Dos fuerzas que deben unirse para llevarlo más allá de sus límites actuales. La sala vibraba con absoluto dinamismo, y la reacción de Laura se convertía ahora en una poderosa llamada a la acción. Un nuevo desafío lo aguardaba. ¿Podría Alejandro transformar su visión en un plan de acción tangible y convincente, ganando la confianza que necesitaba para seguir adelante? El dilema se avecinaba y era inevitable. Su próxima jugada podría determinar no solo su futuro en este equipo, sino su capacidad para evolucionar de verdad. Alejandro tomó un respiro profundo y sintió cómo la adrenalina recorría su cuerpo, una pulsación clara que reflejaba la importancia de ese momento. Las palabras de Laura eran tanto un desafío como una oportunidad. Estaba claro que la pasión y la autenticidad que había cultivado eran esenciales, pero ahora necesitaba unirlas a un plan operativo que no solo resonara en su corazón, sino que también se alineara con la visión estratégica de su empresa. El murmullos en la sala ofrecían una ventana a su propia inseguridad, pero también a una posibilidad palpable. Si quería que su propuesta tuviera éxito, debía articular una estrategia clara y convincente. Sin esperarlo, una idea brillante floreció en su mente. En lugar de ver la preocupación del crítico como un obstáculo, podía convertirla en un componente esencial de su estrategia. Entiendo que hay preocupaciones válidas y desafíos que enfrentar, comenzó, su voz ahora vibrante con seguridad. Pero eso es precisamente lo que nos motiva a avanzar. Propongo que construyamos un grupo de trabajo interdisciplinario que se encargue de enfrentar estos desafíos directamente. Involucraremos a nuestro personal en la creación de soluciones tangibles, permitiendo que cada voz cuente y que cada preocupación se aborde de manera efectiva. Las miradas en la sala comenzaron a cambiar. Cada afirmación que hacía se convertía en una invitación a participar, a sentirse parte de algo grande. La transformación de Alejandro de un líder distante a un líder accesible era palpable. A través de este grupo, no solo discutiremos preocupaciones, sino que también generaremos un sentido de responsabilidad compartida. Quiero que cada uno de ustedes vea esto como una oportunidad para unir fuerzas, para llevarnos a todos juntos hacia un futuro donde el impacto social abre nuevas puertas para el crecimiento de nuestra empresa. No se trata solo de números, se trata del bien común y de la valorización de cada miembro dentro de nuestra organización. La sala se llenó de murmullos de aprobación. Alejandro sintió la energía fluir a su alrededor. Cada uno de sus compañeros parecía emocionado por participar en esta nueva misión. Había despertado un sentido de propósito que había estado latente durante años, tanto en él como en su equipo. Al final de la reunión, los aplausos llenaron el aire, resonando como una afirmación de que su visión había encontrado una base sólida en el deseo colectivo de cambiar. Laura sonrió y asintió. Has demostrado que no solo tienes pasión, sino que también tienes una mente estratégica. Este puede ser el comienzo de algo verdaderamente grande, Alejandro. Mientras salía del edificio, Alejandro sintió que una carga se aligeraba de sus hombros. Había recorrido un camino significativo, y aunque el futuro era incierto, la confianza que había construido en ese momento era un faro de esperanza. Había logrado fusionar su autenticidad con un plan práctico, y esas dos fuerzas ahora lo acompañarían en su viaje. El verdadero desafío de existir como líder auténtico estaba a punto de comenzar. No solo se trataba de sus propios logros, sino de un propósito compartido, elevar a aquellos a su alrededor mediante una transformación tangible y significativa. Pero lo más importante, había comenzado a reconectarse no solo con su equipo, sino también con su propia humanidad. La sensación de satisfacción invadió cada rincón de su ser. Había encontrado su voz y había demostrado no solo a los demás, sino a sí mismo lo que significaba realmente liderar, responsabilizarse, escuchar y abrirse al cambio. Alejandro salió a la luz del día, sintiendo que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. No era solo un magnate más, sino un hombre consciente de su impacto, listo para aportar no solo al mundo de los negocios, sino a cada vida que tocaba, incluyéndose a sí mismo. Así concluyó su viaje de transformación personal, un testimonio de que a veces, las mayores riquezas no se miden en cifras, sino en conexiones humanas genuinas. Ahora, sí eres
Parte de esta historia y quieres seguir viendo más relatos de transformación personal, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar nuestro algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es vital. No esperen ni un segundo más para apoyar nuestra misión.